Hola a todos otra vez. En el episodio anterior comenzábamos con Hatshepsut y terminábamos con el final del reinado de su hijastro Tutmosis III. Hoy daremos un salto hasta el reinado del faraón hereje Akenatón, que rompe con la tradición de más de 500 años de culto al dios Amón e instaura el culto a Atón, con el apoyo de su reina, la poderosa Nefertiti. Pero, ¿quién es el famoso personaje que devuelve a Egipto el culto a Amón? El perfume sigue teniendo una gran importancia para la sociedad egipcia, aunque no sufre cambios relevantes o innovaciones durante esta época. Pero vale la pena pasar un momento por aquí porque se trata de una época extremadamente interesante y apasionante, que además arrojará evidencias materiales únicas para el entendimiento del uso de los conos perfumados que tanto hemos visto representados desde la época de Hatshepsut. A pesar de las incontables pinturas y relieves en las paredes de templos y tumbas, no había evidencias materiales de estos conos, hasta el 2019, en que se encontraron 2 esqueletos con los conos en sus cabezas, de época de Akenatón, en el cementerio de Amarna. Estaban manufacturados en un material muy sólido, quizá para sobrevivir al tránsito hacia el más allá. Este increíble hallazgo pondría fin definitivo a una larga discusión sobre el uso de los conos de cera perfumados, que se creían, tal vez, solo algo simbólico que aparecía en las representaciones. Aún se discute, no obstante, si los conos estaban hechos para ser usados en la vida real o solo para ritos funerarios y la vida en el más allá. Pero al menos sobrevivieron 3.500 años para que nosotros pudiéramos verlos y analizarlos. Ahora, el por qué estos personajes se enterraron con ellos, algo que no se había visto antes, continúa siendo una incógnita. Como os decía, esta época no muestra innovaciones en el mundo de los perfumes. Son tiempos convulsos, sin embargo, de grandes cambios en la vida religiosa. Akenatón, 10º faraón de la dinastía 18, pasaría a la historia de Egipto como el único rey que quiso cambiar la tradicional religión politeísta centrada en el culto a Amón, vigente desde la dinastía 12 en el Imperio Medio, a otra monoteísta y centrada en el culto a Amón. En este proceso cambia su nombre de nacimiento, Amenhotep, que significa algo así como Amón está satisfecho, por Akenatón, y traslada la capital de Tebas a Amarna. Además de los cambios religiosos, la época conoce una iconografía totalmente única en el Antiguo Egipto, con representaciones a veces muy naturales, pero otras exageradamente estilizadas, totalmente diferentes a las hieráticas y estereotipadas figuras que se representaban anteriormente. Nefertiti, reina y esposa principal de Akenatón, era, según las fuentes, una de las mujeres más bellas del Antiguo Egipto, como puede verse en sus representaciones y sobre todo en su busto, uno de los íconos más famosos exhibido hoy en el Museo de Berlín. Por todo Amarna aparece representada, sola, junto al faraón, en familia con sus hijas y en extraordinarias y a veces tiernas incluso escenas cotidianas, muy inusuales en el Antiguo Egipto. En estos relieves se ve cómo paulatinamente ella va adquiriendo más prerrogativas faraónicas, como el tocado, que solo los faraones usaban, o participar en actividades exclusivas de los faraones. Así que se cree que Nefertiti reinó como corregente junto al faraón. A la muerte de Akenatón, después de 17 años de reinado, un movimiento en contra de los cambios eliminaría, como había pasado con Hatshepsut, toda memoria del faraón y lo relacionado con el periodo Amarna. Sus estatuas fueron destruidas, sus edificios desmantelados y su nombre excluido de la lista de reyes. Sin embargo, Nefertiti se salva de estas destrucciones. ¿Por qué? Por lo visto, antes de la muerte de su esposo, había comenzado a reinstaurar el culto a Amón, lo que le concedió un indulto temporal. Pero el sucesor de Akenatón, su heredero legítimo, era su hijastro Tutankaten, después llamado Tutankamón. Sin embargo, al parecer Nefertiti, de una forma extraña y radical, intentará hacerse con el trono recurriendo al rey de una potencia rival, los hititas, a quien le pidió que enviara a uno de sus hijos a Egipto para casarse y reinar con ella. Pero el desdichado príncipe fue asesinado camino a Egipto y Nefertiti desapareció de la faz de la tierra.
Así, Tutankamón se convirtió en el 11º faraón de la dinastía 18, Amarna cayó en desuso, Tebas volvió a ser la capital y gradualmente el culto a Amón adquirió su pasado esplendor. En algunas imágenes se muestra a Quetzalcóatl, esposa de Tutankamón, aplicándole tiernamente un ungüento sobre su piel, y los conos de cera, por supuesto, se siguen representando. En la tumba del faraón niño se encontraron jarras de alabastro con restos de aceites. Algunas estaban apartadas en la antecámara, con las tapas tiradas por el suelo y vacías o con apenas restos de los ungüentos. Afortunadamente otras permanecían selladas y con bastante contenido como para poder ser analizado, pero contenían solamente grasa, resinas y bálsamos. Las inscripciones originales habían sido cuidadosamente borradas, aunque otras aparecen intactas y datan de la época de Tutmosis III, 100 años antes de su tiempo. Todo esto tiene una explicación, y es que la mayoría de objetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón eran reutilizados, ya que su muerte había sido muy repentina e inesperada y tuvieron poco tiempo para construir la tumba y llenarla de objetos. Unos 100 años más tarde, durante el reinado de Ramsés III, el Imperio Nuevo comienza su decadencia. Los pueblos del mar, un aglomerado impreciso de pueblos, se unen para destruir y asaltar diversos lugares del Mediterráneo. Pero los egipcios logran ganarles. Sin embargo, Ramsés III es asesinado y la decadencia del Imperio Nuevo ya se hace patente, y se abre un periodo dominado por conquistas extranjeras de asirios, persas y griegos que arranca en el siglo VII antes de nuestra era y culmina en el IV antes de nuestra era. En el episodio que viene daremos otro gran salto de gigante y veremos la situación en la época helenística, el Egipto ptolemaico y la Roma del cambio de era, donde los perfumes conocen un nuevo auge, y los romanos Julio César y Marco Antonio y la reina de Egipto Cleopatra VII os esperan en el siguiente episodio.